Si bien la historia de este edificio nos remonta al siglo XVI, lleva apenas 30 años como museo, el Colegio de San Ildefonso. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Laura Barrera, como siempre, un placer. Bueno, también les vamos a platicar acerca del Premio Nacional de Letras Sinaloa a Eduardo Langagne en nuestra entrevista estelar de la semana. Además de muchas otras cosas, quédense con nosotros. Gracias por acompañarnos. Saludamos a Laura Regis en la traducción de Lenguas de Señas Mexicana y vamos a arrancar a propósito de premios literarios, sí, Laura. Muy importante. Muy importante. Fíjense que Javier Acosta, las enseñanzas que le dio su abuela cuando era niño, las transformó en poesía y por esto ha recibido un galardón. Vamos a verlo. Por su libro Viejos comiendo sopa, el poeta y académico zacatecano Javier Acosta se ha convertido en el ganador del Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2022. Reconocimiento otorgado por la Coordinación Nacional de Literatura y el Gobierno de Tabasco. Se trata, en palabras del propio autor, de una de sus obras más personales, pues está inspirada por aquellas primeras explicaciones sobre el mundo que escuchó de su abuela cuando era niño, eso que él mismo llama teología de la pobreza. Entonces esa teología explicaba por qué existía la noche, qué hacía Dios cuando estaba descansando, y todo estaba relacionado con los tiempos muy duros que vivió mi abuela, mi tía abuela Dominga, en su infancia. Entonces era una especie de teología de la pobreza. Las exploraciones de Javier Acosta sobre la desposesión han sido un asunto recurrente en su obra. Hace 12 años, por ejemplo, su libro del abandono le valió el Premio de Poesía Aguascalientes 2010. Hay un tema en mi poesía que tiene que ver con esto, con la desposesión, con el vivir sin cosas, el vivir en la pobreza espiritual virtuosa, en la pobreza que te da riqueza. El jurado del premio, integrado por Claudia Domingo, Dionisio Morales y Ricardo Ávila Alexander, destacó el sentido del humor y la ironía, empleada por el autor mediante un lenguaje agudo y preciso. En mi poesía hay muchas influencias orientales y este humor aparece en esos pequeños acertijos que se llaman koan, que ponen los maestros zen, y también en los maestros del taoísmo, que lo primero que hacen es burlarse de sí mismos. El poemario Viejos comiendo sopa, cuyo título alude a un célebre cuadro de Francisco Goya, aparece publicado por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Rendimos un recuerdo, un pequeño homenaje al periodista y divulgador científico Fernando Canales. Él falleció a los 101 años de edad. Escribir sobre cultura, pero también impulsarla. Promover la ciencia como un medio de progreso social y desde la convicción de que la educación entre las jóvenes generaciones es un medio para un mejor futuro. Abocarse a la filantropía y ser apoyo para creadores emergentes en su época, poetas, periodistas y pintores como José Luis Cuevas, Manuel Felgueres y Lilia Carrillo. A los 101 años de edad, murió el lunes 19 de diciembre de 2022 el periodista Fernando Canales Lozano. Nacido en Torreón en 1920 y referente en el periodismo cultural de la segunda mitad del siglo XX, Fernando Canales fue gerente del periódico Novedades, desde donde impulsó México en la Cultura, publicado semanalmente entre 1949 y 1961. Suplemento bajo la dirección de Fernando Benítez, a quien consideraba su maestro. Fue este espacio periodístico el que abrazó las plumas de figuras como Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco y Vicente Rojo. Se definía como un hombre de izquierda y mostraba su preocupación por los pueblos indígenas. De igual modo, fue impulsor de uno de los proyectos editoriales de mayor calado en nuestro país, Siglo XXI Editores, institución cuyas finanzas saneó como presidente del Consejo de Administración cuando la casa editorial atravesó por una crisis. Creador de la Fundación Canales de Ayuda, desde donde se dedicó a las labores filantrópicas, fue esta institución la que dio a conocer el deceso de Fernando Canales, rodeado de su familia. Descanse en paz. Y cambiamos de tema. Ya lo anticipábamos, los orígenes de este inmueble nos remontan al siglo XVI. Efectivamente, hoy no solo es testigo, sino también guardián de nuestra memoria. Vamos a verlo. Durante toda la década de 1980, el Colegio de San Ildefonso, histórico inmueble barroco que fuera sede de la Escuela Nacional Preparatoria, permaneció cerrado al público. Fue hacia finales de 1992 que luego de un proceso de rehabilitación arquitectónica encabezado por Ricardo Legorreta,
el recinto reabrió sus puertas al público, convertido en espacio museístico y administrado por un mandato tripartita, integrado por la UNAM, el Gobierno de la Ciudad de México y el entonces Conaculta. Esta nueva etapa, señala Eduardo Vázquez Martín, actual coordinador del colegio, no dista mucho de la vocación humanista que vio nacer este espacio emblemático. San Ildefonso nace como un colegio creado por la Compañía de Jesús en los finales del siglo XVI. Es el epicentro del proyecto educativo durante el virreinato. En el siglo XIX, San Ildefonso se convirtió en sede de la Escuela Nacional Preparatoria y con ello en el epicentro del proyecto educativo de la Reforma. A lo largo de 100 años de labor, el recinto fue cuna de varias generaciones de intelectuales y fue testigo de momentos que marcaron la historia nacional. Ahí se fundó la UNAM, ahí se votó la autonomía universitaria, ahí nació el movimiento muralista mexicano, ahí inició sus transmisiones Radio UNAM y ahí se defendieron los derechos civiles en 1968. Yo diría que es un espacio que ha estado marcado por la utopía de entender a la educación y a la cultura como las grandes motores de la transformación espiritual y de la mejora social de México. La histórica exposición de 1992, México, Esplendores de 30 siglos, cuyo diseño estuvo a cargo del laureado poeta Octavio Paz, marcó el inicio de su etapa como espacio de difusión cultural y artística. Desde entonces, han pasado por sus salas más de 140 exposiciones. Ha habido grandes exposiciones, por aquí ha pasado de una enorme diversidad. Pienso en Graciela Iturbide, pero también en Botero, pienso en Gaudí y pienso en los tesoros del Vaticano. En los últimos años, se ha intentado recuperar la vocación educativa del espacio. Fue así que volvieron las clases de dibujo y se transformó en la casa de la Academia de Música Antigua de la Universidad Autónoma de México. De pronto, con su transformación en museo, se impuso también este silencio muy de los espacios museográficos, museológicos, y hemos querido devolverle esa voz de los jóvenes, esa alegría de los estudiantes. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Las semillas germinan entre lienzos y láminas. Además llevan un profundo mensaje, vamos a conocerlo. Los artistas detrás de estos trabajos no son reconocidos, sin embargo, la calidad de sus piezas es innegable. Todas fueron realizadas por niños, niñas y jóvenes que forman parte de semilleros creativos, distribuidos en diferentes partes de la República Mexicana. Están mostrando aquí pues el trabajo bajo una línea temática que trabajaron, digamos, durante todo el año, que es a través de clasismo, racismo y pigmentocracia. La exposición Semillas Somos se compone de trabajos provenientes de 5 semilleros creativos instalados en Ecatepec de Morelos, Estado de México, Ometepec, Guerrero, Tlalhuelilpan, Hidalgo, La Paz, Baja California Sur y Tala, Jalisco. Esto es una muestra, pues, de la riqueza cultural, ¿no?, de las comunidades. Los semilleros creativos son grupos, son espacios de formación artística de niños y jóvenes, acompañados siempre por agentes culturales locales, y es un acompañamiento permanente. Pintura, fotografía, grabado y bordado. Las técnicas son muy variadas y los resultados son dignos de exhibirse en cualquier museo. Tampoco podíamos meter toda la obra, que es maravillosa, pero es muchísima. Entonces, también junto con ellas y con ellos y con sus propios docentes y promotores, se hace una curaduría, se hace una selección de toda esta obra y es la que se muestra aquí. La exposición podrá ser visitada de martes a domingo de 11 a 19 horas en el Museo de Culturas Populares. Noticias 22, Julio López. Tenemos una muy breve pausa. No se muevan de sus lugares, regresamos a Noticias 22.
¿Por qué es valioso que tengas tu INE, aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar. Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis. Mi INE es valioso porque es mi voz en México. Sensores, biosensores, circuitos hechos en México, tecnología, innovación, soberanía tecnológica. De ello vamos a conversar con Jesús Alcántar. Así es. En el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, en el área de microtecnologías, contamos actualmente con la capacidad del desarrollo de sensores y circuitos integrados aplicados a dispositivos médicos. Y esto los podemos ver más adelante en La Oveja Eléctrica. Y los esperamos aquí, en Canal 22. Gracias. Martes, 21:30 horas. Canal 22 presenta los mejores cortos pertenecientes a la 17ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. La Balana. Esa chamaca no. Subterránea. Se lo llevaron. Es un lugar oscuro. Están juntos. No puedo seguir. Durango. Escopeta. Vas a disparar ahorita, ¿eh? Agárrese bien de aquí. Quiero. No, sí, cómo no, cómo no. Concéntrese. Shorts México. Estreno. Martes, 22 horas. Les presentamos la segunda entrega del serial de doble lectura. ¿Somos conscientes de la cantidad de plástico que consumimos? Veamos. En la entrega anterior de este reportaje, vimos que el plástico es un gran material que ha servido para resolver numerosas necesidades humanas en el sector salud, en el sector de alimentos, en infraestructura urbana y un largo etcétera. Los plásticos hoy en día todavía son necesarios, pero como sabemos, la contaminación por plásticos afecta a los humanos, al medio ambiente y al reino animal. Y en el caso de las bolsas de plástico, ¿cómo fue que se convirtieron en un problema? Una necesidad que nos fue creada, porque recordemos que esas bolsas de plástico nunca nos vinieron a venderlas al consumidor. La industria llegó y se las vendió directamente a los supermercados para que el consumidor no tuviera esta opción de decidir si quería o no. Simplemente se lo fueron como metiendo y se normalizó. Es más barato generar plástico nuevo, material virgen, que reciclar. No es negocio reciclar. ¿Tú sabías que si tirabas la bolsa en la basura o con lo que fuera, o si se te rompía, no importaba, lo tirabas? ¿Por qué? Porque al día siguiente o la próxima vez que fueras al supermercado te iban a dar otra vez bolsas. Y se volvió una economía lineal, fabrico y desecho. Y en cuanto al tema de la fabricación o elaboración, pues sin duda también ahí es parte del problema. O sea, ahí está el origen en buena medida, ¿no? Entonces, si las bolsas ya están disponibles en el mercado y están a la mano de la población, pues también ahí es más complicado combatir ahí el tema. Como vemos, la problemática es de gran complejidad. ¿A quién le corresponde resolverla? Yo creo que al sector gubernamental le toca un rol importante en ello. Las mismas organizaciones de la sociedad civil que hacen una labor importante de difusión sobre este tema, un aliado muy importante para el sector gubernamental. También la academia, sin duda, que genera información, que hace investigación, que genera conocimiento y que demuestra, por ejemplo, continuamente los efectos tan nocivos que tiene el uso de este tipo de material. El Poder Legislativo, pero sin duda ellos son los que finalmente pues tienen que legislar y se tienen que aprobar las modificaciones a cualquier ley. Nosotros creemos que tiene que haber un esfuerzo conjunto para avanzar en la atención de la problemática en torno a las bolsas de plástico en México, de parte de las autoridades ambientales, pero también de parte de la ciudadanía y de parte del propio sector de las empresas. Yo lo repartiría de manera equitativa. Está el productor, el distribuidor
o el que te entrega y luego el que consume. Por eso les pondría el mismo peso, 30%. Si no participamos todos, el sector industrial, el sector comercial, nosotros como gobierno y ellos como ciudadanos haciendo su parte, pues normalmente los resultados que queremos no se van a dar. Las verdaderas soluciones a gran escala a estos problemas vienen con legislaciones. Quizá hemos fallado como organizaciones de la sociedad civil en no comunicar la importancia de su voz, pero necesitamos atacar el problema desde atrás, de no generar estos productos y estas necesidades creadas. Aunque hay mucho por hacer, el camino ya inició. En la próxima entrega de este reportaje, revisaremos lo que ya se ha hecho en la materia, así como las alternativas que los expertos plantean para solucionar el problema del uso indiscriminado de las bolsas de plástico de un solo uso. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Fundamental reflexionar qué estamos haciendo al respecto como sociedad. Y a propósito de medio ambiente, México está presente para plantear respuestas y revertir el cambio climático con miras a un futuro global. La científica mexicana Norma Muñoz Sevilla fue uno de los 150 invitados por Naciones Unidas para proponer acciones que contrarresten los efectos del cambio climático en la conferencia Futuro Global 2022, realizada en septiembre en Nueva York. La investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones sobre Medio Ambiente y Desarrollo propone revisar el estado del océano que ocupa 3/4 partes del planeta. Tenemos que tomar en consideración varios aspectos. El tema del desarrollo costero que afecta básicamente la parte marina, el tema del cambio climático que está afectando las masas oceánicas, el caso muy particular que estamos viviendo de años atrás en el Caribe y en el Caribe mexicano también, particularmente, es la presencia de masas, la llegada masiva de sargazo. Además de lo mencionado, la experta en cambio climático hace un llamado a monitorear el tema de los plásticos que llegan de todo el mundo a las costas mexicanas, así como a evaluar la calidad del agua. Y hoy en día ya hemos detectado grandes cantidades de microplásticos en los sedimentos de la costa y también en el agua marina. Esto es grave porque estamos ya ingiriendo como seres humanos alrededor de entre 90 y 150 partículas microfibras de plástico cada día con cada uno de nuestros alimentos. La bióloga con doctorado en Oceanografía del Instituto Politécnico Nacional es mentora honoraria del movimiento POP que busca involucrar a jóvenes como agentes de cambio desde su espacio personal. Tenemos que actuar, tenemos que tomar riendas en las agendas ambientales y políticas de nuestros países y particularmente México, donde tenemos severos impactos por ser un país altamente vulnerable al cambio climático. Noticias 22, Karen Rivera. La gata de Schrödinger nos comparte algunas reflexiones sobre ciencia, fake news y pensamiento crítico. ¿Qué pasa? Que yo el resto de mi vida he dado bandazos desde la... Rocío Vidal es una joven periodista y divulgadora científica española, conocida también como la gata de Schrödinger. Su canal de YouTube, donde difunde contenido sobre ciencia con buenas dosis de humor, cuenta con más de 600,000 suscriptores. Recientemente, Universum Museo de las Ciencias de la UNAM le invitó a impartir un taller práctico en el que pudiera compartir con el público algunas herramientas clave para ejercer el pensamiento crítico frente a las oleadas de desinformación que existen, sobre todo en las redes sociales. He dedicado mucho a intentar fomentar el pensamiento crítico y la curiosidad en general, ¿no? de las personas, como yo lo hago conmigo misma todos los días. La youtuber señaló que la pandemia vino a recordarnos que la ciencia es falible, pero es la mejor herramienta que tenemos para conocer la realidad. ¿Por qué? Porque se aprovechaban los huecos de lo que la ciencia todavía no sabíamos para rellenarlo con lo que ellos consideraban que ya estaba demostrado. Entonces, por eso es tan complicado, es tan importante cuando hablamos de ciencia tener esa cultura científica para saber lo que es la evidencia científica, lo que no es y cómo te pueden estar engañando para decirte que algo es ciencia cuando no lo es. Fue el físico estadounidense Richard Feynman quien dijo: hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro al suelo. La duda, lo sabemos, ha sido en gran medida el motor de la ciencia. No obstante, para evitar deslizarnos por la pendiente del negacionismo y la conspiranoia, es deseable desarrollar nuestra habilidad para discernir cuándo y de qué dudar.
una cosa es tener dudas y dar espacio a la duda para poder avanzar, y otra cosa es que toda tu realidad sea una pura duda, por lo tanto, tus únicas certezas, porque las tienes, sean puro negacionismo sin comprobar. Ahí es donde hay que encontrar el equilibrio, yo creo, claro. Pues básicamente eso es una profecía. El taller práctico Ciencia, Fake News y Pensamiento Crítico que Rocío Vidal ofreció en Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, fue transmitido en la cuenta de Facebook del recinto universitario, donde aún permanece para su consulta. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. La comunidad cinematográfica de Rotterdam está alerta y hace planes para antes de que lleguen los opilotes. ¿Cómo se ahogó mi Justín? La película mexicana Antes de que lleguen los opilotes fue seleccionada para participar en el reconocido Festival Internacional de Cine de Rotterdam. Ir a buscar un muerto, oiga, a enterrarlo. Antes que lleguen los opilotes y se lo coman. Esta es una película de realismo mágico. Me han dicho que es como una fábula rulfiana, ¿no? Y sí está basado un poco en Juan Rulfo. Y bueno, vaya, es sobre estos pescadores que navegan, pero en vez de navegar en un río, navegan al interior de una casa y en vez de recolectar peces, recolectan objetos. Su rutina se trastoca cuando uno de ellos muere ahogado. Entonces sus compañeros intentarán rescatar su cuerpo antes de que lleguen los opilotes y se lo coman. Vamos a estar en una sección que se llama Big Screen Award, que está muy interesante porque quien gane esta sección va a tener total difusión en Holanda. Entonces realmente es un convenio de distribución muy interesante y es la segunda sección más importante en Rotterdam después de Tiger, que es la sección, ¿no? El camino para llegar aquí ha sido largo y complejo. Antes el proyecto fue rechazado en múltiples ocasiones. Ahora, poco a poco, va encontrando su camino. Y es todo un reto el proceso porque, nosotros llevamos ya casi 6 meses buscando estar en un festival grande. Pues obviamente intentamos en Tribeca, Toronto, Berlín. Ya sabes, ¿no? Todos queremos ir como a los más grandes a ver qué pasa. Y obviamente pues empieza a haber rechazos y te hace dudar mucho, ¿no? Como director piensas, híjole, ¿qué tal que no estoy en la carrera adecuada, ¿no? Tal vez debí de haberme dedicado a otra cosa. El Festival Internacional de Cine de Rotterdam arranca el próximo 25 de enero. Luego buscarán el estreno nacional de la película. Igual y los opilotes lo encontraron primero. Noticias 22, Julio López. Hoy en Zona Violeta, Patricia Betaza reflexiona sobre la voz de las mujeres que cobra fuerza extrema en Irán. Muy buenas noches. La comunidad internacional ha reaccionado contra la represión de las protestas masivas y las ejecuciones públicas en Irán tras la muerte en septiembre de la joven Mahsa Amini por no llevar bien puesto el hijab o el velo islámico, decretado por el régimen teocrático. El Consejo Económico y Social de la ONU expulsó a Irán de la Comisión Jurídica de la Mujer. La medida, impulsada por Estados Unidos, fue aprobada con 29 votos a favor, 8 en contra y 6 abstenciones. México se abstuvo de votar y eso generó críticas de diversas voces y activistas que luchan por la igualdad de género. Lo cierto es que a la expulsión de Irán de este organismo de la ONU se suma también la postura de la Unión Europea, cuyos ministros decidieron congelar los bienes de iraníes en países europeos y además de prohibirles la entrada a su territorio. La comunidad internacional decidió estas medidas a fin de evitar más muertes y ejecuciones de manifestantes. Y es que en días pasados el régimen iraní había anunciado supuestamente la desaparición de la policía de la moral tras 17 años de imponer sus drásticas medidas, especialmente contra las mujeres, y que le costó la vida a la joven de 22 años, Mahsa Amini. Sin embargo, la represión no paró. Al contrario, el régimen incluso ejecutó públicamente a 2 jóvenes que habían apoyado las manifestaciones que buscan terminar con la represión y los abusos contra las mujeres.
En 3 meses, según cifras oficiales, más de 200 personas han muerto, pero según organismos como Human Rights Watch, la cifra es el doble, además de que miles de personas han sido detenidas. También se supo que hay la posibilidad de que ahora congelen cuentas bancarias a las mujeres que no lleven el velo islámico. Desde septiembre, el descontento popular ha subido de tono en Irán, y ya no solo por la muerte de Amini. La voz de las mujeres iraníes ha cobrado fuerza y los ciudadanos en general piden una revolución contra el régimen iraní. En respuesta, el uso brutal de la fuerza. La comunidad internacional no debe permanecer callada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pati. Y no solo no debe permanecer callada, sino también en muchas otras partes del mundo seguir este gran ejemplo que están poniendo las mujeres en Irán. El valor, la verdad, mis respetos. Tenemos una muy breve pausa, regresamos enseguida. Raticida, gasolina, ácido de batería, amoníaco, acetona, sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Canal 22 te desea felices fiestas. Agradecemos tu preferencia. Déjate consentir por nosotros, ya que te hemos reservado una programación muy especial. Disfruta de música. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí. Conciertos, documentales, cine y estrenos de mes. Porque la mejor manera de celebrar está aquí, en Canal 22, el canal cultural de México. Quien sube a bordo de su taxi puede retroceder unos pasos en el tiempo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para regresar al pasado? Time Taxi, miércoles, 22:30 horas. La luna volcánica de Júpiter, como nunca la habíamos visto, es la tendencia de esta noche. El 5 de agosto de 2011, desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, todo estaba listo para el lanzamiento de la sonda espacial Juno, diseñada para estudiar el planeta Júpiter, como parte del programa espacial New Frontiers de la NASA. El 5 de julio de 2016, Juno comenzó a orbitar Júpiter. Nuevas imágenes descubren los secretos de una de las lunas del quinto planeta del Sistema Solar. El pasado miércoles 14 de diciembre, fue dada a conocer una serie de fotografías del satélite Io, tomadas el 5 de julio a 80.000 kilómetros de distancia. Este satélite natural de Júpiter es considerado el lugar más volcánico del Sistema Solar. Las imágenes captadas en espectro infrarrojo muestran puntos calientes volcánicos y flujos de lava. Sometida a las fuerzas gravitacionales de Júpiter y de los satélites Europa y Ganímedes, Io genera 20 veces más calor que la Tierra. El satélite descubierto por Galileo Galilei en 1610 continuará siendo explorado por la sonda Juno durante el próximo año y medio. De la denominada generación del nuevo cine estadounidense, esta noche recordamos al director de la cinta Matar a un ruiseñor. Identificado con el movimiento del nuevo cine estadounidense, corriente de la posguerra, también llamada generación de la televisión, Robert Mulligan nació el 23 de agosto de 1925 en Nueva York.
Tras sus estudios en la Universidad de Fordham, sirvió en la Marina norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial como operador de radio. Un breve tránsito por el departamento editorial del periódico The New York Times finalmente lo llevó a tomar un paso definitorio en su carrera, la televisión, en donde desempeñó puestos auxiliares, pero donde también gestó sus conocimientos que lo llevarían a dirigir, ya en 1948, importantes series dramáticas. The Moon and the Sixpence marcaría el reconocimiento de Mulligan en la televisión con el debut televisivo de Laurence Olivier en los Estados Unidos. Fue en 1957 cuando dirigió su primer filme, El precio del éxito, pero sería en 1962, con Matar a un ruiseñor, que su carrera sería reconocida con nominaciones como Mejor Director en los premios Oscar y en el Directors Guild of America, con la versión al cine de la novela de Harper Lee, a su vez, ganadora del Pulitzer por esa obra. El Incorregible, Luz de Esperanzas y La Búsqueda de la Felicidad son otras de sus más célebres cintas. A mediados de los años 70, fue el primer director en ser considerado para dirigir el clásico Taxi Driver, dirección que rechazó. Muchas de sus películas se centran en jóvenes en un viaje de autodescubrimiento, enfrentando un mundo ante el cual se rebelan. Y hoy recordamos al director Robert Mulligan a 14 años de su deceso. Ahora visitemos esta muestra muy vinculada a las fiestas venideras. El Museo Nacional de Culturas Populares alberga la exposición Nacimientos, Transformación y Continuidad, que hace un recorrido por la historia, simbología y evolución de estas piezas. Aquí en esta exposición precisamente vamos a ver un recuento de cómo se fueron integrando estos elementos y también las características que hay en ciertas regiones de México, cómo los representan y cuáles son los simbolismos que cada una de las comunidades le dan a cada uno de los nacimientos. Aquí podemos encontrar piezas provenientes de la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y el Estado de México. Hay 5 intervenciones que son nuevas y que lo que hicieron los artistas de las diferentes comunidades fue precisamente plasmar en estos nacimientos cuáles son los principales símbolos que los representan. Los nacimientos fueron intervenidos por Gris Romero de Guerrero, Irene Rochín de la Ciudad de México, Filogonio Nachín de Oaxaca, Gregorio Barrio de Jalisco y Jorge Vera de Veracruz. Vemos también en el nacimiento que representa Oaxaca, los nahuales que también son muy representativos y simbólicos en la comunidad y cada uno de alguna manera imprimió esta parte de la identidad de los elementos culturales que hay en estos nacimientos que se pueden observar y que ahora van a conformar parte de esta colección. La exposición Nacimientos, Transformación y Continuidad permanecerá en la Sala María Sabina del Museo Nacional de Culturas Populares hasta el mes de enero. Noticias 22, Julio López. En busca de nuevas generaciones de creadores escénicos, el teatro desafía las fronteras. Ya se han dado cuenta que la tradición de la Un taller de dramaturgia de la voz titulado El eco del silencio, la presentación del unipersonal Las mariposas de Doña Música y el conversatorio La antropología teatral y el arte secreto del actor serán parte de las actividades que incluye Confluencias 2023, segundo encuentro escénico Odin Theatre L'Artes, que este año tiene como invitada de honor a la actriz británica Julia Barley. Creo que para las personas de teatro que trabajan mucho con teatro físico, con acciones físicas, hacer trabajo vocal es muy útil porque a veces es como un campo un poco olvidado. Y también trabajar mucho con lo que significa la sincronización entre el trabajo, la acción física y la acción vocal. Este encuentro académico y artístico busca ofrecer a los jóvenes mexicanos, estudiantes de artes escénicas, la oportunidad de conocer de cerca el trabajo de dramaturgos, actores, investigadores y divulgadores en la materia, este año en particular del Odin Theatre, fundado por el director italiano Eugenio Barba en Noruega en 1964 y trasladado a Dinamarca en 1966. Y para nosotros, en este momento tan significativo en el que el Odin justamente está abriéndose a un nuevo estadio, donde estamos encontrándonos en sus diversas casas a través del mundo, y que México es una de ellas, el lugar en donde ha sembrado y que es también su hogar.
hemos producido documentos sobre nuestro trabajo y continuamos una investigación que llamamos antropología teatral. Pero nuestra manera de trabajar es que primero hacemos, creamos los espectáculos, primero entrenamos, tratamos de llegar a una presencia escénica y después cómo podemos modelar esta presencia. Confluencias se realizará del 11 al 19 de enero de 2023 y tendrá como sedes a la Ciudad de México y a Cuernavaca. El encuentro será posible gracias a la colaboración del Laboratorio de Artes Escénicas Jerzy Grotowski, La Infinita Compañía, el Teatro Varsovia y Talabot Teatro de Morelos. Noticias 22, Karen Rivera. Vamos a la pausa, regresamos con una entrevista a un muy destacado poeta. Eduardo Langagne, en Enfoques, no se vayan. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que los programas deben incluir al principio y a la mitad de su transmisión un mensaje que indique si son aptos para ser vistos por la infancia o no. Un programa puede contener temas para adultos, pero puede ser adecuado para ser visto por adolescentes. Entonces, aparecerá la clasificación B15 y podrá transmitirse a partir de las 9 de la noche. Ningún programa clasificado solamente para adultos debe ser exhibido antes de las 9 de la noche. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. En este momento es como un auge comercial de la literatura escrita por mujeres y eso entraña unos peligros que no son tan chéveres, pero también pues ha traído algo que para mí ha sido valioso y es poder recibir reconocimiento por mi escritura. Silvia Lemos platica con Pilar Quintana, segunda parte. Tratos y retratos. Hay unas rabias muy profundas y un rompimiento muy profundo con el hijo. Examinar esa relación y decirme a mí misma, oye, tu hijo es tuyo en este momento, pero va a dejar de serlo. Miércoles, 22 horas. Lo que pasa es que no narro la violencia de afuera, sino la violencia de adentro. La música cubana adquiere nuevas proporciones en la guitarra de Fernando Mariña. Se presentó el material discográfico Elegíaco como parte de la colección La Guitarra de Ediciones Pentagrama. Se trata de la primera grabación como solista del guitarrista clásico Fernando Mariña, quien, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, interpreta el concierto de Elegíaco número 3 del compositor cubano Leo Brouwer. Este concierto fue dedicado al célebre guitarrista británico Julian Bream. Y bueno, la primera grabación se llevó a cabo en ese año de 1986. Se ha grabado muchísimas veces, pero el valor de esta grabación es que es la primera que hace el autor con un guitarrista y una orquesta latinoamericanos. Graduado en el Instituto Superior de Arte de Cuba, Fernando Mariña agradece que sea el mismo compositor quien dirija este material discográfico. En mi opinión, Leo Brouwer es la figura de la guitarra clásica más importante viva ahorita en el planeta, ¿no? Entonces, el haber contado con la participación de él dirigiendo las dos obras que contiene el disco, pues ha sido una experiencia que no tiene valor, ¿no? El disco también contiene el concierto número 1 para guitarra y orquesta del compositor nicaragüense Luis Abraham Delgadillo. Este concierto es estreno mundial en grabación. Digamos que Delgadillo, la etapa en la que vivió, pues fue finales del siglo XIX, y murió en el año de 1967. Elegíaco se encuentra disponible de forma física y en las plataformas digitales. Noticias 22, Karen Rivera.
Especialistas advierten que el juguete mexicano ha quedado relegado de manera particular ante la oferta proveniente de Asia. Échense este trompo a la uña. El juguete mexicano está perdiendo la batalla en relación a su producción ante la importación de estos artículos procedentes de Asia, particularmente de China. Así lo afirmó Arturo Ortiz Guadjimar, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Según reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esta industria ha sufrido una contracción. Las exportaciones, que en 2016 representaban aproximadamente $1.200 millones, han caído a $1.000 millones en 2018. De acuerdo con el estudio titulado Conociendo la industria del juguete, publicado por el INEGI en 2020, la mayoría de estos artículos provienen de China en 80.2%, de Estados Unidos con 6.6%, de Vietnam con 1.7%, de Hungría con 1.6% y de Dinamarca con 1.2%. El perfil de estos productos se centra en consolas y videojuegos, bloques de construcción, figuras de animales y seres humanos, muñecas de aproximadamente 30 centímetros y sus accesorios. El especialista en comercio exterior Arturo Ortiz Guadjimar estima necesaria una política industrial que permita la fabricación de estos productos en el país. Agrega que es necesario trasladar progresivamente a nuestro país las inversiones y la producción que los socios comerciales del Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá realizan en China. Señala que son variadas las causas de este estancamiento en la industria. Primeramente, el vertiginoso impacto tecnológico, la apertura comercial, que redujo las oportunidades de competitividad de fabricantes locales, y una visión obsoleta del juguete mexicano, que lo confina a procesos artesanales. Bueno, la verdad que sí, es una crisis muy dolorosa porque hay tantos artesanos mexicanos, hay pueblos enteros, hay poblaciones enteras que viven del juguete mexicano. Si tienen la oportunidad, visiten la Ciudad de México, está la Ciudadela, que tiene una diversidad importante de juguetes y a precios, por la verdad, bastante accesibles. Muchas veces somos más los adultos que los niños los que valoran estos juguetes. Llegó el momento de irnos a la sección de enfoques, esta entrevista que le realizó Laura Barrera a Eduardo Langagne, Premio de Letras Sinaloa 2022. Vamos a disfrutarla. Las palabras se deslizan por sus páginas, las imágenes se arrastran hacia el lector, los vocablos se escapan de sueños inciertos. Eduardo Langagne ha publicado una treintena de libros, su obra está en más de 20 antologías, llega a las 7 décadas de vida, en medio de muchos reconocimientos, recientemente el Premio Nacional de Letras Sinaloa. Eduardo, gracias por recibirnos aquí en la Fundación para las Letras Mexicanas, de la cual eres director general. Un placer platicar contigo. Cuéntanos un poquito, ¿qué haces aquí? ¿A qué te dedicas? Pues mira, tengo la suerte de que contamos con un patronato muy sólido y que nos apoya en todo lo que hacemos, un presidente de esta fundación con el que realizamos un trabajo reflexivo permanente para poder pues atender nuevas generaciones, por una parte, que son una comunidad becaria, chicos y chicas que vienen de todo el país y que trabajan aquí durante un año con tutores magníficos, con maestros excepcionales, con ponentes, con invitados. Y además, bueno, tenemos un estímulo para quienes escriben literatura destinada a los primeros lectores, a la infancia, un premio hispanoamericano de poesía para la infancia que ya tiene 20 años. Adicionalmente, tenemos también la Casa 100 años de soledad, donde Gabriel García Márquez escribió esa excepcional obra que le fue donada a la Fundación hace ya ahora 2 años, casi 3, y que se realizan actividades por la vía electrónica, cursos, conferencias, charlas. Eso es lo que hacemos en una rápida y apretada síntesis. Eduardo, mencionamos el premio que acabas de recibir. ¿En qué momento de tu vida personal y profesional te encuentras? Pues un momento muy satisfactorio, sinceramente.
Este premio que tuvo en su momento inicial, cuando se lanzó el maestro Vicente Leñero, el maestro Miguel León Portilla, pues imagínate, Emanuel Carballo. En este mismo sillón estuvo sentado Emanuel Carballo, por ejemplo, así que son maestros muy admirados. Y posteriormente el premio lo obtienen pues colegas de nuestras generaciones, así que como verás, el estímulo es inmenso y el agradecimiento es infinito. Tú dices en una de tus obras que la poesía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué te refieres con esto? ¿Se lee más poesía hoy en día, menos? ¿Cómo se encuentra la lectura de la poesía hoy en día? Mira, yo creo que hay un buen momento siempre para la lectura de poesía, porque no nos debemos quejar, la lectura de poesía es mucho más lenta, se va llevando poco a poco y lo que hacemos al escribir es intentar que dure mucho más que nosotros. Por eso podemos tener ahora antologías de autores que nos precedieron en el siglo XX, pero también del siglo XIX, de siglos anteriores, poetas clásicos. La poesía se tarda mucho en llegar a los lectores. Pero ese no es un defecto, es simplemente una característica. Eduardo, hay poetas muy oscuros, quizá difíciles de comprender para el público en general. Tu obra está llena de imágenes, animales, hay historias, hay reflexiones sobre la propia creación poética, literaria. En este sentido, ¿cuál es tu relación con el lector? Mira, es una tradición latinoamericana, una tradición en nuestra lengua, la búsqueda de una poesía que tenga una expresión muy nítida para los lectores, ¿no? Y yo tengo en cuenta una frase de los gauchos que dice que hay quien ensucia el charquito para que luzca más profundo. Pienso que ese lenguaje purificado, limpio, no aleja el poema, sino al contrario, puede acercarlo. Pero también puede haber poemas que aparecen de una manera más críptica, más difícil de entender, y la poesía tiene todas las posibilidades, así que ahora que hablabas de las distintas tendencias, pienso que uno lo que tiene es la experiencia de la lectura, primero pues de su tradición, de su idioma, y cuando es posible de otros idiomas. Eso también te da una gran apertura. Me gustaría que en lo que yo hago estuviera reflejada esta tradición de la creación poética. Bueno, es una ambición muy amplia, pero eso me gustaría que pudiera verse en lo que escribo. A propósito, tú eres muy cercano a la lengua portuguesa, fuiste agregado cultural en Brasil, has traducido a autores de ese idioma. ¿De qué manera, si es que lo ha hecho, ha permeado esta lengua en tu propia creación? Sin duda, porque pues todas las tradiciones, como digo, épocas, lenguas, etcétera, se suman, ¿no? Una de las principales tareas de quien escribe poesía es leer antes que escribir. Y al leer tú tienes ese gran descubrimiento, esa pues influencia en un sentido amplio del término, que siempre se discuten los términos en cada generación, y por eso se habla de que traducir es también una tarea generacional. Aquí yo también discutir los términos teóricos de la creación literaria, de la creación poética, es parte de nuestra tarea. Así que con todo este cúmulo de posibilidades lectoras, pues vas estableciendo también los códigos del propio oficio, los elementos del propio oficio, las líneas del propio oficio. Para nuestro público que se inicia en tu obra, los jóvenes, ¿por dónde habría que empezar a leer a Eduardo Langagne? No me resulta tan fácil responderlo, porque en realidad hay que empezar leyendo poesía y dejándose llevar por la lectura misma, ¿no? Suele haber en cada época también una tendencia a autores que son más prestigiados que otros, o que los jóvenes sugieren leer antes que otros. Todo es válido, y al final lo que resulte es que pues la lectura te sea recompensante, ¿no? Claro que
uno tiene siempre en cuenta que un hipotético lector completa la dimensión semántica del poema. Así que claro, a uno sí le gustaría, ¿por qué no decirlo?, que lo lean. Pero especialmente yo recomendaría que se leyera la tradición de nuestra poesía mexicana del siglo XX, y cuando un joven, una joven llegue a los autores nacidos en nuestras épocas, en mi generación, se va a encontrar un panorama diverso, rico, y ahí sí yo diría: por mi amor y mi fe a la vida que viene, canto la poesía de mis compañeros, decía un autor que naturalmente no es conocido, Martín Michar Vegas, pero que cuando leí esas líneas me pareció muy estimulante, y considero que es prácticamente una consigna, ¿no? Eduardo, qué placer platicar contigo. Siempre finalizo esta entrevista con 3 preguntas de respuesta inmediata. La primera sería: ¿cuál es tu palabra o una de tus palabras preferidas en español? Memoria. Ahora, una palabra preferida en otro idioma. Pasárgada. ¿Y eso qué significa? Es una ciudad inventada por el poeta Manuel Bandeira, y uno de sus memorias están incluidas en un libro que se llama Itinerario de Pasárgada. Y finalmente, si pudieras invitar a algún poeta, una poeta del pasado a desayunar, ¿a quién invitarías? Ramón López Velarde, sin duda. Muchísimas gracias, Eduardo Langagne. Muchas gracias. Un abrazo al maestro Eduardo, gracias por esta entrevista. Sí. Pasárgada, hay que tener presente ese lugar ficticio, pero de los